Cordial saludo a todos. Vamos a entrar al módulo del manejo de hepatitis C y la coinfección VIH hepatitis C. Mi nombre es Sandra Liliana Valderrama. Yo soy médico infectólogo de la Universidad Nacional. Tengo un magíster en epidemiología con énfasis en infección intrahospitalaria y en infección por VIH. Trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a revisar los siguientes temas. Una introducción a cómo es la realidad hoy día del manejo de hepatitis C en nuestro país. Posteriormente vamos a hablar del diagnóstico de hepatitis C tanto clínico como de laboratorio. Tercero, vamos a revisar la vía clínica del manejo de hepatitis C en Colombia. Cuarto, vamos a revisar los esquemas de tratamiento de hepatitis C en Colombia y en el mundo. De quinto punto, vamos a revisar la resistencia a la terapia para hepatitis C. Y por último, VIH y coinfección hepatitis C. ¿Cómo está la terapia de hepatitis C hoy? Pues hay demasiadas noticias. Lo mejor es que las noticias son buenas. ¿Por qué son buenas? Los que utilizamos interferón en algún momento para manejar a los pacientes, vivimos los problemas que estos pacientes tenían por los eventos adversos. Muchas veces hacían neutropenia, anemia. Tenían los efectos asociados al interferón que se caracteriza por tener unos síntomas parecidos a la influenza que realmente deterioraban mucho a los pacientes, les producía mucho malestar y adicionalmente las terapias basadas en interferón no tenían una efectividad mayor del 45%. El otro medicamento que utilizamos muy frecuentemente es ribavirina. La ribavirina es un medicamento adecuado que sirve en terapia de combinación, pero es un medicamento que se asocia a importante anemia, leucopenia y también eventos adversos. La efectividad de estas combinaciones, como les dije anteriormente, pues eran bajas. La buena noticia es que ya no se utilizan esos medicamentos, hay una disminución muy importante de su uso y ya no son la terapia de primera línea para interferón. Recordemos que hubo unas fases de antivirales de acción directa que inicialmente utilizábamos dos inhibidores de proteasa, el boceprevir y el telaprevir, que sí revolucionaron también la terapia para hepatitis C y mejoraron las respuestas a más o menos un 75 a 80%, pero hay una nueva generación de antivirales de acción directa y ya estamos hablando de respuestas por encima del 95%. Otro punto importante es que las poblaciones difíciles de curar ya no van a ser tan difíciles. ¿A qué me refiero? Antes, los pacientes con raza negra presentaban menor respuesta al tratamiento. Los pacientes con coinfección de VIH, nos preocupa mucho en este capítulo, respondían menos, pero hoy día los ensayos clínicos muestran que tanto la población con VIH como sin VIH hace unas respuestas virológicas sostenidas similares. Los pacientes con genotipo 3 también tenían más dificultades para ser tratados. Ni hablar de los pacientes con falla renal y trasplante renal o con trasplante hepático. Y los pacientes con cirrosis clásicamente tenían menos respuesta virológica sostenida que los pacientes sin cirrosis, igual que los pacientes con edad avanzada. La otra buena noticia es que todas estas poblaciones con los nuevos medicamentos se ven favorecidas y pueden lograr respuestas tan altas como las de la población general, con respuestas por encima del 95%. A pesar de que todos estos aspectos que he nombrado son muy positivos, vamos a tener nuevos retos en el futuro. ¿Cuáles van a ser esos retos? Primero, la reactivación de hepatitis B, que también es bien importante en los pacientes con VIH, que pueden tener coinfección con hepatitis B que va hasta el 30% en algunas series. Pues si nuestro paciente tiene VIH y adicionalmente tiene hepatitis B y hepatitis C, cuando le iniciemos el tratamiento para hepatitis C siempre debe tener controlada la hepatitis B porque de lo contrario se va a reactivar la infección. Otro aspecto que se ha descrito es que los pacientes que ya tengan cirrosis o que hayan tenido carcinoma hepatocelular, a pesar de tener antivirales y de ser curados para la hepatitis C con antivirales de acción directa, existe una probabilidad que es muy baja, pero existe la probabilidad de recurrencia al carcinoma hepatocelular. Por último, este tipo de esquemas tan efectivos de corta duración también retan al paciente a que tengan una alta adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene una alta adherencia al tratamiento, puede producirse resistencia a la terapia de hepatitis C y puede hacer fracasos con la terapia.
El otro punto importante es que previamente la transmisión sexual de hepatitis C no era algo que nos preocupase, pero hoy día hemos visto mayor riesgo de transmisión sexual de hepatitis C entre hombres que tienen sexo con hombre, especialmente nuestros pacientes con VIH, y esto hace que haya alta posibilidad de reinfección si el paciente no cambia sus hábitos. Por último, está el tema de costo y acceso. Algo muy importante es que en Colombia se hizo una compra centralizada de medicamentos para hepatitis C con el objetivo de llegar a un número mayor de personas con unos costos del tratamiento de hepatitis C bajos, y eso hace que haya mejor acceso a toda la población colombiana. Hepatitis C en nuestro país. Pues no tenemos datos tan concretos, más que concretos, tan exactos, porque tenemos varias fuentes de la información, pero entre ellas no hay una correlación entre los datos. De aquí que una meta que se puso el gobierno y Colombia este año para el 2018 y finales del 2017 es que empecemos a tener una mejor información de los pacientes que realmente están infectados con hepatitis C. Lo que sabemos es que para el 2017 se pidieron 1.225 tratamientos. Sin embargo, solamente se notificaron 220 nuevos casos de hepatitis C al Civigila, se hicieron 545 recobros de pacientes por medicamentos, se atendieron 7.161 personas con hepatitis C del 2009 al 2015. El Ministerio, teniendo en cuenta esta información, ha estimado una prevalencia entre 0.85 y 0.79%. A pesar de que este dato se saca de los bancos de sangre, etcétera, esto es un comentario mío muy particular. Pienso que la prevalencia está un poco sobreestimada y probablemente la prevalencia sea un poco menor, 0.3, 0.2%. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en cuánto es la prevalencia de VIH, la prevalencia de VIH se estima más o menos entre un 0.3, un 0.4%, y definitivamente vemos más pacientes en el diario vivir con VIH que con hepatitis C. Sin embargo, esperaremos la cuenta de alto costo, los datos del país después de incluir un programa que llega a más personas para tratar hepatitis C, y de ahí entenderemos mejor la prevalencia. En general, la prevalencia en el mundo de hepatitis C se sitúa más o menos en un 1%. Les invito para revisar los datos de hepatitis C en Colombia, revisar los datos del Civigila. Ustedes pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Salud, que es www.ins.gov.co, y allí pueden revisar los boletines quincenales, los boletines epidemiológicos, y allí nos da información acerca de los pacientes diagnosticados con hepatitis C en nuestro país. Para entender el diagnóstico de hepatitis C es importante que comprendamos la historia natural de la infección. La primoinfección por hepatitis C, usualmente las personas la adquieren. La manera más frecuente de adquirir la hepatitis C es por transfusiones sanguíneas. Sin embargo, en nuestro país desde 1993-1996 a todas las transfusiones sanguíneas se les hace prueba de anticuerpos para hepatitis C. Entonces el riesgo de transmisión por esta vía es mucho más bajo hoy día. El otro mecanismo de transmisión puede ser por compartir agujas, por tatuajes, por piercing, etcétera. Así que estos medios de transmisibilidad pues deben ser controlados y siempre se deben utilizar agujas nuevas para evitar que haya este riesgo de transmisión. Otro de los mecanismos de transmisión que previamente eran infrecuentes es la transmisión sexual. Pero hoy por hoy estamos viendo más transmisión sexual, sobre todo por transmisión anal entre los hombres que tienen sexo con hombre, especialmente el receptor anal. Es menos frecuente y es raro en parejas heterosexuales, pues es importante tener el dato en las parejas de hombre que tienen sexo con hombre, porque hemos visto un aumento en los casos en nuestro país, especialmente en los pacientes con VIH. Hay otros mecanismos de transmisión menos frecuentes, como son la transmisión de madre a hijo, como son personas que han estado hospitalizadas previamente y que de pronto estuvieron en hospitales o instituciones que no tienen buenos estándares de calidad y de esta manera pudieron haber expuesto a la infección. Y hay un grupo de pacientes que quedan idiopático y que no es claro cómo se infectaron por hepatitis C. Después de que las personas se infectan con hepatitis C, pueden hacer una infección aguda. Sin embargo, los síntomas de infección aguda son muy raros y menos del 10% de los pacientes van a hacer un cuadro de hepatitis como el que conocemos, ictericia, con fiebre, con malestar general. La mayoría pueden hacer infecciones que pasan asintomáticas. El problema es que de la infección aguda solamente se resuelve en el 15 a 40%.
y el 60-85% de las personas desarrollan una infección por hepatitis C crónica. De estos pacientes que desarrollan una infección por hepatitis C crónica, el 10 al 15% pueden hacer cirrosis, el 25% pueden hacer carcinoma hepatocelular o falla hepática. Del total de pacientes con hepatitis C se estima que el 2 al 4% pueden terminar con un carcinoma hepatocelular, y recordemos que la hepatitis C es una de las causas de carcinoma hepatocelular preocupantes en el mundo. Hay dos documentos que también les quiero recomendar que me parece importante que se revisen. El que está en rosado es nuestra guía de práctica clínica para la tamización, diagnóstico y tratamiento de personas con infección por el virus de hepatitis C. Este documento es muy valioso, sin embargo, la parte de tratamiento específicamente ya está desactualizada. El IEDS este año tiene planeado hacer la actualización de estas guías de práctica clínica. El otro documento que sí está más actualizado le da unas herramientas muy prácticas para la toma de decisiones en nuestro país. Es la Vía Clínica para el Tratamiento de Hepatitis C Crónica, en la que participó el Ministerio de Salud, liderando la propuesta, el IED, la Asociación Colombiana de Hepatología y la Asociación Colombiana de Infectología. ¿Cuál es la diferencia entre una guía de práctica clínica y una vía clínica, para que ustedes lo sepan? Una guía de práctica clínica resume las recomendaciones basadas en la evidencia y está basada en la mejor evidencia disponible, mientras que una vía clínica, el objetivo es mostrarnos el manejo de los pacientes adaptados a una situación local, específicamente en nuestro país, en el que ya no solamente nos dice qué hay que hacer, sino que nos dice cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, quién lo debe hacer. Entonces, da herramientas útiles para la aplicabilidad a nuestro medio. Ustedes también pueden revisar las guías internacionales. Hay guías tanto europeas como americanas. Las guías de HHS se realizan tanto con la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas como la Asociación Americana de Hepatología. Y allí también pueden encontrar datos importantes de hepatitis C. Dentro de la introducción es importante saber cómo estamos entonces en Colombia en la atención de estos pacientes. Yo les hablé previamente que tenemos una compra centralizada de medicamentos. Esta compra se centró en dos esquemas que van a ser los dos de primera línea para nuestro país, que es el Sofosbuvir 400 miligramos, Leipasvirda 90 miligramos. Ambos componentes vienen en una sola tableta. Y el siguiente es Sofosbuvir de 400 miligramos más Daclatasvir de 60 miligramos, también ambos componentes en una sola tableta. Estos medicamentos se compraron por la recomendación que dieron la sociedad, tanto enfermedades infecciosas como la hepatología, más un trabajo de expertos del ministerio, y se hizo una compra centralizada a la Organización Panamericana de la Salud, lo que hizo que el costo de estos medicamentos bajara de manera muy importante y que permitiera que fueran comprados de manera central, posteriormente desde el ministerio entregados a las EPS, para que las EPS ya no tengan que asumir el costo del medicamento, pero sí tengan que asumir el costo de los programas que van a entregar ese medicamento y de la entrega a los pacientes. Ya les hablo más adelante de eso. Lo otro que pide el ministerio es que los pacientes con hepatitis C se vean en grupos integrales de atención, similar a lo que hacemos con los pacientes con VIH, y pues para la población coinfectada perfecto, porque ya existen programas integrados. Lo tercero que se pide y se empieza a exigir, igual que en VIH, es que estos pacientes vayan a una cuenta de alto costo todos los datos de los pacientes, y que este envío, a diferencia del de VIH que se hace cada 6 meses, se envíe de manera mensual para hacer un seguimiento estricto. Por eso les digo que los datos acerca de la frecuencia de hepatitis C en el país van a ser unos datos mucho más concretos, basados en estas fuentes de datos que nos va a aportar la cuenta de alto costo. Por último, la entrega supervisada del medicamento. En principio, el ministerio exige que al paciente se le haga una entrega similar al manejo de tuberculosis y se le entregue diariamente una dosis y se supervise. Esta entrega supervisada, si bien
es importante para asegurar la adherencia, también tuvo varios detractores en cuanto a que hay pacientes que viajan, hay pacientes que tienen que estar en su trabajo y quieren mantener la confidencialidad. Entonces allí se han logrado algunos cambios, por ejemplo la entrega semanal a algunos pacientes, pero en general la recomendación del ministerio es que no sea más frecuente que semanal para asegurar la adherencia. Ya terminando el punto de introducción, vamos a seguir con el diagnóstico de hepatitis C. ¿Qué síntomas son comunes en pacientes con hepatitis C que no tienen cirrosis? No esperemos que los pacientes presenten cirrosis, sino que busquemos la hepatitis C en pacientes antes de que lleguen a esta complicación. Entonces, en un paciente que tenga fatiga, hay que pensar dentro del diagnóstico diferencial hepatitis C. Algún paciente con deterioro de sus funciones cognitivas también es importante. Dentro del estudio de demencia, pero también de alteraciones neurocognitivas, está el estudio de hepatitis C. Pacientes que hacen fiebre de bajo grado, pacientes con molestias o dolores abdominales, hiporexia, artralgias o mialgias migratorias, pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, pacientes con las manifestaciones extrahepáticas, y aquí se las voy a mostrar más adelante. Entonces, las manifestaciones extrahepáticas que claramente se han relacionado con hepatitis C es la crioglobulinemia mixta, en que siempre hay que buscar la hepatitis C, las alteraciones de las glándulas salivales y lagrimales, siempre hay que buscar esta infección, y en los pacientes que hagan glomerulonefritis membranoproliferativa, la hepatitis C debe ser un diagnóstico diferencial. Hay otras entidades en que esa relación no se ha probado tan directamente, pero existe una posibilidad de asociación, como son la glomerulonefritis membranosa, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, los linfomas no Hodgkin, las púrpuras trombocitopénicas, idiopáticas, síndromes antifosfolípido, porfiria cutánea tarda, diabetes mellitus, fibrosis pulmonar idiopática, líquen plano, vitiligo y alteración tiroidea. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿a quién le debemos realizar búsqueda de hepatitis C? Le debemos realizar búsqueda de hepatitis C a los pacientes con antecedente de intervención médica o dental bajo prácticas médicas debajo de los estándares. Es decir, si tenemos un paciente en el consultorio, nos dice que de pronto rehusaron una jeringa con él o tiene dudas acerca de la asepsia, antisepsia, de los procedimientos que le hicieron, es importante hacerle búsqueda de hepatitis C. También personas con antecedente de tatuaje, perforación o piercing, antecedentes de transfusión. En Estados Unidos se recomienda antes de 1987, pero para nuestro país cualquier paciente con transfusiones antes de 1996 debe ser tamizado para hepatitis C, porque a pesar de que hoy por hoy hay otros mecanismos, sigue siendo una de las principales causas de hepatitis C en nuestro país. Las personas que se inyectan drogas o inhalan drogas, pacientes nacidos entre 1945 y 1965, pacientes que presentan transaminasas anormales de manera persistente, pacientes con antecedente de hemodiálisis, con antecedente de trasplante, de hepatitis B, con antecedente de VIH o cualquier tipo de hepatopatía, siempre deben ser estudiados para hepatitis C. Las personas recluidas en centros carcelarios o con antecedente, los niños de madres infectadas requieren un seguimiento, hay riesgo de transmisibilidad de la madre al hijo, los trabajadores de la salud o miembros de seguridad pública con accidente de riesgo biológico. También hay que preguntarse, ¿está bien que yo haga una primera prueba? Pero ¿quiénes requieren seguimiento rutinario? Entonces, los pacientes que requieren seguimiento rutinario son antecedente de transfusión o trasplante de órgano, van a requerir un seguimiento, especialmente pues trasplante hepático por hepatitis C. Los pacientes con accidente de riesgo biológico ocupacional, que podemos ser nosotros, los trabajadores de la salud. Recuerden que el seguimiento de accidente de riesgo biológico ocupacional para hepatitis C debe ir hasta los 6 meses posteriores al accidente. Los niños con madre con virus de hepatitis C también requieren un seguimiento después de los 6 meses de vida. Los receptores de tejido trasplantado, los usuarios de drogas
o cocaína, especialmente de drogas intravenosas, pero cocaína también aplica. Si existe una persona que su pareja tiene hepatitis C por el riesgo bajo, pero posible de transmisibilidad, mucho más, ya no tan bajo si es hombre que tiene sexo con hombre. Cualquier persona que tenga antecedente de infecciones de transmisión sexual debe realizarse una prueba de hepatitis C de manera rutinaria. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que realizamos para la infección por hepatitis C? Entonces podemos utilizar pruebas serológicas o virológicas, serológicas para detectar anticuerpos, virológica para detectar específicamente el virus, y para la tamización utilizamos las serológicas, ya para la confirmación utilizamos las pruebas virológicas. El modo de detección, entonces, en las serológicas por anticuerpos, existe una sensibilidad de este tipo de pruebas mayor al 95%. La especificidad puede ser variable. ¿Por qué? Porque pueden haber falsos positivos. ¿Qué falsos positivos están descritos? En pacientes con falla renal crónica, en mujeres embarazadas, en pacientes con enfermedades autoinmunes. Es más frecuente que se produzcan los falsos positivos. La detección post-exposición se realiza 2 a 6 meses. La detección post-exposición de el paciente de hepatitis C para que los anticuerpos le salgan positivos debe ser de 2 semanas a 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el periodo de ventana puede ser tan largo hasta de 6 meses. De allí que, por ejemplo, se entienda por qué en los accidentes de riesgo biológico hacemos un seguimiento hasta 6 meses después. Para la confirmación virológica, entonces tenemos la carga viral. Esa carga viral tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 98% y ya tiene un periodo de ventana más corto, de 2 semanas a 6 semanas. De allí que cuando yo tenga alta sospecha de infección aguda y considere que el paciente puede tener hepatitis C, debería hacer una prueba de anticuerpos y si me sale negativa, debería llevar al paciente a una carga viral para confirmar la infección. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que realizamos para la infección por hepatitis C? Entonces podemos utilizar pruebas serológicas o virológicas, serológicas para detectar anticuerpos, virológica para detectar específicamente el virus, y para la tamización utilizamos las serológicas, ya para la confirmación utilizamos las pruebas virológicas. El modo de detección, entonces, en las serológicas por anticuerpos, existe una sensibilidad de este tipo de pruebas mayor al 95%. La especificidad puede ser variable. ¿Por qué? Porque pueden haber falsos positivos. ¿Qué falsos positivos están descritos? En pacientes con falla renal crónica, en mujeres embarazadas, en pacientes con enfermedades autoinmunes. Es más frecuente que se produzcan los falsos positivos. La detección post-exposición se realiza 2 a 6 meses. La detección post-exposición de el paciente de hepatitis C para que los anticuerpos le salgan positivos debe ser de 2 semanas a 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el periodo de ventana puede ser tan largo hasta de 6 meses. De allí que, por ejemplo, se entienda por qué en los accidentes de riesgo biológico hacemos un seguimiento hasta 6 meses después. Para la confirmación virológica, entonces tenemos la carga viral. Esa carga viral tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 98% y ya tiene un periodo de ventana más corto, de 2 semanas a 6 semanas. De allí que cuando yo tenga alta sospecha de infección aguda y considere que el paciente puede tener hepatitis C, debería hacer una prueba de anticuerpos y si me sale negativa, debería llevar al paciente a una carga viral para confirmar la infección. Sigamos con nuestra vía clínica y cómo atendemos a estos pacientes. ¿Quién lo debe realizar? Entonces, apenas tenemos un paciente que está confirmado, es decir, que tiene un anticuerpo para hepatitis C positivo y se confirmó con una carga viral, siempre debemos confirmar la infección por hepatitis C con carga viral para estar seguros de que el paciente sí esté infectado. Un anticuerpo solo no nos hace diagnóstico, solamente nos hace una alta sospecha. Repito, lo debemos confirmar con carga viral. Yo ya tengo un paciente confirmado, entonces ya cuando lo confirmé, cada EPS debe tener
un programa de atención integral, debe remitir al paciente y allí se deben evaluar los factores de riesgo para no adherencia, similar a como hacemos en nuestros programas de VIH. Empezamos a mirar que el paciente tenga un cuidador, cuál es la red de apoyo, si es de una población vulnerable, si consume drogas, bebidas alcohólicas, si está privado de la libertad, si habita en la calle, etcétera. Si tiene ya antecedente previo a haber recibido tratamiento para VIH, para la misma hepatitis C, para hepatitis B, para tuberculosis, si el paciente tiene alguna enfermedad mental, algún trastorno psiquiátrico, y también tenemos que tener cuidado con la población de bajos recursos, con ingresos menores de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque van a tener más dificultades para acceder a las citas y al seguimiento. ¿Para qué hacemos todo esto? Porque si lo identificamos debe ser valorado por trabajo social para gestionar ese riesgo y para direccionar al paciente de tal manera que se puedan solucionar y mejorar esas barreras de acceso. ¿Qué exámenes les debemos pedir a los pacientes apenas los diagnosticamos para hepatitis C? Les debemos pedir un cuadro hemático, unas pruebas de función renal completas, creatinina BUN, unas pruebas de función hepática completas, transaminasas, bilirrubina total y directa, fosfatasa alcalina, albúmina, PT, INR, las pruebas de función tiroidea, TSH. Clave pedir el genotipo del virus de hepatitis C. Si es el genotipo 1, siempre debe tener el subtipo. Debemos hacer pruebas de anticuerpos para VIH, hacer el tamizaje completo para hepatitis B con antígeno de superficie, anticore y anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y también siempre debemos hacer una ecografía abdominal. ¿Con qué objetivo? Con mirar que ese paciente ya no tenga lesiones focales hepáticas, que pueda estar asociado a que el paciente tenga una cirrosis más un carcinoma hepatocelular. También vale la pena en este momento hacerle una medición de alfa-fetoproteína a los pacientes para también que tengamos un marcador indirecto de carcinoma hepatocelular. Además de esas pruebas, siempre es importante evaluar la fibrosis del paciente. Lo que recomienda nuestra guía de práctica clínica es que la mejor evidencia la tiene el FibroScan, si no se puede, o si no el FibroTest. Sin embargo, cuando no se cuenta en el medio con FibroScan o FibroTest, ¿por qué? Porque son exámenes que no son de bajo costo, son exámenes que requieren una remisión del paciente, y si esa remisión no es posible, se puede realizar APRI o FID4. ¿Qué es el APRI o el FID4? Son pruebas de función hepática de evaluación de la fibrosis hepática que no requieren imágenes y que son de muy bajo costo, porque tanto el APRI como el FID4 se pueden realizar con pruebas de muy bajo costo, como se los voy a mostrar más adelante. Después de esto, se debe remitir el paciente al médico especialista. ¿Quién debería manejar los pacientes con hepatitis C en nuestro país? Médicos especialistas, hepatólogos, infectólogo, gastroenterólogo o internista. También siempre hay que recordar que nuestros pacientes coinfectados pues deben estar tanto en su programa integral de VIH y ojalá simultáneamente en su programa integral de hepatitis C, y posteriormente, cuando ya llegan, dependiendo de los exámenes, se va a definir el tratamiento. Volviendo al tema de la fibrosis, yo les decía que idealmente se hace el FibroScan o el FibroTest, que estos son pruebas de buen rendimiento, no excelente, pero sí son pruebas de buen rendimiento, pero que tienen costos más elevados. Que hay otras pruebas de menor costo, como el APRI FID4, que ustedes lo pueden calcular fácilmente con AST, con plaquetas, el APRI, o con edad, AST, ALT, plaquetas, el FID4. Adicionalmente, hay varias aplicaciones en internet que le permiten a uno acceder a estos programas para hacer un cálculo rápido durante la consulta de estas escalas sin mayor problema. Ustedes ven la fórmula del APRI. APRI es AST sobre el AST valor normal por 100 sobre el conteo de plaquetas en un valor de 10 a la 9. O el FID4 es edad por AST. Todo eso sobre un conteo de plaquetas por ALT a este logaritmo. Otro aspecto importante es que estas pruebas son pruebas con buen rendimiento diagnóstico, como lo vemos en esta diapositiva, pero que tienen algunas consideraciones todas, tanto el APRI, el FID4, la elastografía transitoria, que es el mismo FibroScan, o el FibroTest. Y es que son pruebas muy buenas para los extremos, para decirme que el paciente no tiene cirrosis o para confirmarme que el paciente
tiene una cirrosis o para aumentarme la sospecha más que confirmarme que un paciente tiene cirrosis. Entonces, el problema de las pruebas es cuando dan valores intermedios. Cuando dan valores intermedios, estas pruebas pierden sensibilidad y especificidad. Si es muy importante descartar la cirrosis, se deben hacer otras pruebas como la biopsia hepática. Otro punto es que, por ejemplo, el APRI tiene tanto unos cortes para fibrosis significativa como para cirrosis. En el APRI hay un corte bajo para fibrosis significativa y hay un corte alto para cirrosis. Estos dos valores, tanto 0.5 como corte bajo, es el que más sirve para descartar cirrosis, es decir, si yo tengo un APRI menos de 0.5, tengo una sensibilidad del 77% para hablar de que existe baja probabilidad de cirrosis, mientras si tengo un APRI alto con 2, tengo una especificidad del 94% para decir que es altamente probable que el paciente tenga cirrosis. Igual aquí están los cortes de FIB4, el corte bajo es 1.45, el corte alto es 3.25, la sensibilidad de corte bajo es 89%, pero la especificidad es solo el 42% en el FIB4 y en el corte alto la sensibilidad es del 59% con una especificidad del 74%. La elastografía por su parte tiene una sensibilidad del 79% con una especificidad que es mejor, que es del 83%. Sin embargo, como ustedes ven, pues tampoco son ideales, pero les sirven a uno para aproximarse. ¿Cuándo entonces debo hacer biopsia hepática? Cuando yo tenga puntajes intermedios, tanto de APRI como de la elastografía, debo pensar en que necesito la biopsia, que además yo necesite tener una mejor precisión del grado de fibrosis para determinar la conducta, es decir, que a mí me va a cambiar la conducta si el paciente confirmo que tenga cirrosis o no. Si no me la va a cambiar, pues debo evitar que el paciente pase a este procedimiento, que igual es invasivo, que a pesar de que los riesgos no son tan altos, sí existe algún riesgo de complicación con los pacientes. Otro aspecto para pedir biopsia hepática son en niños que tengan niveles de transaminasas persistentemente altos o alteraciones ecográficas. ¿Por qué? Porque es bueno mirar los diagnósticos diferenciales, igual que en un adulto que yo quiera diferenciar otras enfermedades hepáticas. En el caso específico de nuestros pacientes con VIH, pues si yo tengo un paciente que tiene hepatitis C, que tiene alteración hepática, pero por ejemplo tengo una sospecha de una tuberculosis miliar, yo puedo hacer la biopsia hepática con ese objetivo. Vamos al cuarto punto. Vamos a ver los esquemas de tratamiento de hepatitis C en Colombia y en el mundo, tanto pacientes cirróticos como no cirróticos. Para entender el mecanismo de acción de los medicamentos, tenemos que ver el genoma del virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C es un virus RNA que va de 5' a 3'. Es un virus que tiene un dominio estructural y un dominio no estructural. La clave para cambiar la posibilidad de curación de estos medicamentos, el descubrimiento de estos nuevos medicamentos que van y afectan la polimerasa y la proteasa del virus de hepatitis C. ¿Cómo está constituido? Entonces, el dominio estructural tiene un core, una proteína estructural 1 y proteína estructural 2. Hay una proteína de fusión que es la proteína 7. Y dentro del dominio no estructural tenemos la proteína no estructural 2, la 3, la 4A, la 4B, la 5A y la 5B. ¿Cuáles son claves? Primera clave, la proteína no estructural 3 es clave porque esta está relacionada con la proteasa. Entonces, cuando inhibimos esta proteína, estamos inhibiendo la proteasa y no estamos permitiendo que ese virus termine adecuadamente su ciclo de replicación. Dentro de estos medicamentos tenemos varios medicamentos como el Grazoprevir, el Paritaprevir Ritonavir, el Cimeprevir, el Voxilaprevir y el Glecaprevir. Estos dos últimos no están disponibles en Colombia, son medicamentos que hasta el año pasado fueron comercializados en el mundo. Adicionalmente, tenemos el Cimeprevir, que sí lo tenemos en nuestro país, pero ya no es de las primeras líneas. El Paritaprevir Ritonavir, que lo tenemos en una coformulación con Onvitasvir, Paritaprevir Ritonavir y Dazabuvir, que sí está disponible, que es un excelente medicamento, pero que hoy día no es primera línea en pacientes colombianos, no por su efectividad, sino porque no entró a las compras centralizadas
centralizadas. Entonces es un medicamento que se debe utilizar cuando los otros que entraron a las compras centralizadas no puedan ser la primera línea. También tenemos el Grasoprevir, que es un medicamento que tiene en coformulación el Vasbir Grasoprevir. Este medicamento no ha llegado al país, esperamos que entre próximamente porque es una buena opción, pero también al no estar en la compra centralizada, pues no va a ser de las primeras elecciones, a pesar de que en el mundo sí hoy por hoy es una de las primeras alternativas. Dentro de los otros medicamentos tenemos una proteína muy importante que es la no estructural 5A. Allí están los inhibidores del complejo de replicación. En estos medicamentos tenemos el Daclatasvir, el Elbasvir, el Ledipasvir, el Ombitasvir, el Bepatasvir y el Pibrentasvir. De estos, como les dije antes, hay dos claves para nosotros, que es Ledipasvir, que es el medicamento que entró de primeras en la compra centralizada, y el Daclatasvir. Ambos muy importantes, que son ahorita nuestra herramienta de primera línea para el manejo de estos pacientes. Tenemos también el Ombitasvir, que lo acabamos de nombrar, y está el Elbasvir, que como les dije no está, el Belpatasvir tampoco, que hoy por hoy también está en muchas guías de práctica clínica, y el Pibrentasvir. Probablemente a futuro el Pibrentasvir, Voxilaprevir, Glecaprevir van a ser medicamentos que podamos utilizar en pacientes resistentes a otras terapias. Estos medicamentos son muy útiles, tanto los inhibidores de proteasa como los inhibidores del complejo de replicación. Sin embargo, está descrito que su barrera genética no es tan alta y ya se los voy a explicar mejor más adelante. Luego está la proteína no estructural 5B, que inhibe la polimerasa, que permite también la replicación del virus. Y dentro de esto, similar a VIH, tenemos los inhibidores nucleótidos y los inhibidores no nucleótidos. Dentro de estos, los nucleótidos son fundamentales, es el Sofosbuvir. ¿Por qué el Sofosbuvir es fundamental? Porque hoy por hoy es la base del tratamiento, porque es un medicamento con alta eficacia y también con alta barrera genética. Entonces, tiene dos ventajas bien importantes. Tenemos también los inhibidores no nucleótidos como el Dazabuvir. Vale la pena recordar que en hepatitis C en el momento no usamos monoterapia, sino también usamos terapias combinadas como lo hacemos con VIH. ¿Para qué? Para garantizar una mejor respuesta, pero también para disminuir el riesgo de resistencia. Previo al inicio de tratamiento, debemos hacernos unas preguntas que son fundamentales para que el paciente logre una buena respuesta virológica sostenida y no cometamos errores. La primera pregunta que siempre nos debemos hacer es ¿qué genotipo es nuestro paciente y qué subtipo tiene? La primera pregunta que siempre nos debemos hacer es ¿qué genotipo es nuestro paciente y qué subtipo tiene? ¿Por qué? Porque depende del genotipo, va a depender qué terapia yo le voy a ofrecer. No es lo mismo tener un genotipo 1 a tener un genotipo 2 porque los esquemas son bien diferentes. Segundo, ¿qué antivirales ha usado previamente? El paciente usó ya interferón, usó ya ribavirina, antivirales de acción directa y, por ejemplo, IPS de primera línea como Oceprevir, Telaprevir, o ya antivirales de segunda línea como Dazabuvir, Azunaprevir, Daclatasvir, etc. Debo preguntarme si el paciente tiene cirrosis, porque también los esquemas se pueden modificar en muchas ocasiones por esta razón. Se necesitan tratamientos más largos o adición de ribavirina. 4. ¿Qué comorbilidades? En nuestros pacientes con VIH siempre tenemos que revisar que la terapia antiviral no entre a tener interacciones con la terapia para hepatitis C, si tiene insuficiencia renal, si tiene tuberculosis, y nuevamente ahí es clave, por ejemplo, no utilizar medicamentos que no se usen con depuraciones menos de 30. Para recordar, tanto el Sofosbuvir Ledipasvir como el Daclatasvir Sofosbuvir no se recomiendan en pacientes con depuración de creatinina menos de 30. Si ese es el caso, tenemos que pasar a un medicamento de tercera línea, ya sea Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dazabuvir o, por ejemplo, el Vasbir Gazoprevir. El primero está en nuestro medio, el segundo no. Quinta, siempre evaluemos previo al inicio del tratamiento la ingesta de alcohol. En la guía de práctica clínica uno encuentra el instrumento ASIST, que es un instrumento en el que se le hacen varias preguntas al paciente para mirar si tiene alcoholismo. Esto es importante medirlo y hacer las intervenciones por los grupos multidisciplinares que requiera el paciente. También si consume drogas, porque pone en riesgo sus medicamentos, pone en riesgo su adherencia, y todo
todos los medicamentos que el paciente tome o necesite para poder estar seguros de que no haya interacciones. ¿Por qué? Porque depende del genotipo, va a depender qué terapia yo le voy a ofrecer. No es lo mismo tener un genotipo 1 a tener un genotipo 2 porque los esquemas son bien diferentes. Segundo, ¿qué antivirales ha usado previamente? El paciente usó ya interferón, usó ya ribavirina, antivirales de acción directa y, por ejemplo, IPS de primera línea como Oceprevir, Telaprevir, o ya antivirales de segunda línea como Dazavovir, Azunaprevir, Daclatasvir, etc. Debo preguntarme si el paciente tiene cirrosis, porque también los esquemas se pueden modificar en muchas ocasiones por esta razón. Se necesitan tratamientos más largos o adición de ribavirina. 4, ¿qué comorbilidades? Nuestros pacientes con VIH siempre tenemos que revisar que la terapia antiviral no entre a tener interacciones con la terapia para hepatitis C, si tiene insuficiencia renal, si tiene tuberculosis, y nuevamente ahí es clave, por ejemplo, no utilizar medicamentos que no se usen con depuraciones menos de 30. Para recordar, tanto el sofosbuvir, leipasvir, como el daclatasvir, sofosbuvir, no se recomiendan en pacientes con depuración de creatinina menos de 30. Si ese es el caso, tenemos que pasar a un medicamento de tercera línea, ya sea un Vitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, Dazavovir, o, por ejemplo, el Vasvir, Gazoprevir, que no están, el primero está en nuestro medio, el segundo no. Quinta aspecto, siempre evaluemos previo al inicio del tratamiento la ingesta de alcohol. En la guía de práctica clínica uno encuentra el instrumento ASSIST, que es un instrumento en el que se le hacen varias preguntas al paciente para mirar si tiene alcoholismo. Esto es importante medirlo y hacer las intervenciones por los grupos multidisciplinares que requiera el paciente. También si consume drogas, porque pone en riesgo sus medicamentos, pone en riesgo su adherencia, y todos los medicamentos que el paciente tome o necesite para poder estar seguros de que no haya interacciones. En los pacientes con genotipo 1, sin cirrosis, ya sean experimentados o no, cuando hablo de experimentados es que hayan utilizado interferón, ribavirina o inhibidores de proteasa de primera línea, Boceprevir y Telaprevir. Aquí, en esta palabra experimentados, no se incluye el uso de medicamentos fuera de estos, porque fuera de estos ya tiene otras implicaciones y el paciente requeriría un genotipo de resistencia. En esos pacientes lo que recomienda nuestra guía clínica es un manejo por 12 semanas, 84 dosis de primera línea, sofosbuvir, leipasvir, tanto a genotipo 1A y 1B. Segunda línea, daclatasvir, sofosbuvir por el mismo tiempo. Tercera línea, cuando no se puedan utilizar las dos primeras, Onvitasvir, Paritaprevir, Ritonavir más Dazavovir. Hay que recordar que este esquema es para genotipo 1B, pero este tratamiento en particular, si es un genotipo 1A, se le debe adicionar ribavirina. Y como cuarta posibilidad, Simeprevir más sofosbuvir. En el mundo, si uno revisa las guías americanas, se recomienda sofosbuvir, velpatasvir, y de segundo el Vasvir, Gazoprevir. Sin embargo, esto es un aspecto relevante que en las próximas guías de práctica clínica en Colombia lo tendremos que revisar, es que en el caso específico del Vasvir, Gazoprevir, si es un genotipo 1A, que es menos frecuente en nuestro país, se debe hacer búsqueda de sustituciones asociadas a resistencia, y si existen se debe dar no 12 sino 16 semanas más ribavirina. Por el momento, para Colombia y nuestros esquemas no se está recomendando en ninguno de los escenarios pedir sustituciones asociadas a resistencia. Es bueno que yo también les recuerde que el genotipo más frecuente en nuestro país es el genotipo 1B, eso es una buena noticia, seguido del genotipo 1A, y hoy por hoy el tercer lugar lo ocupa el genotipo 4, que es el genotipo más predominante en la población con VIH hasta el momento en la región andina. Luego tendremos que tener más datos de todo el país para seguir conociendo acerca de la distribución de los genotipos. Hay otro aspecto, y es que con el sofosbuvir, leipasvir se podría hacer un esquema aún más corto de 8 semanas si y solo si los pacientes son nuevos al tratamiento, no tienen raza negra, no tienen VIH ni carga viral mayor de 6 millones, o sea, solamente si tiene carga viral menos de 6 millones de unidades internacionales por mililitro. Si el paciente tiene genotipo 1, pero tiene una cirrosis compensada,
Recordemos que el escenario pasado es sin cirrosis. Entonces, cuando hay una cirrosis compensada, siempre tengo que preguntarme si el paciente es nuevo al tratamiento o es experimentado al tratamiento. En los pacientes nuevos al tratamiento, se puede usar sofosbuvir levetiracetam igual por 12 semanas o se puede utilizar daclatasvir sofosbuvir, pero en el caso de daclatasvir sofosbuvir sí hay que adicionar ribavirina. Como tercera línea, si los dos primeros no se pueden dar, ejemplo, porque el paciente tiene una depuración menos de 30, el tratamiento sería onvitasvir, paritaprevir, ritonavir más dazabuvir, y si es genotipo 1A, no por 12, sino con ribavirina y por 24 semanas. En este mismo escenario en el mundo se recomienda el vasvirgrasoprevir o sofosbuvir velpatasvir. En pacientes experimentados a interferón ribavirina debe ser el mismo levetiracetam sofosbuvir de primera línea, pero ahí sí, si es experimentado, siempre debo adicionarle ribavirina. Daclatasvir igual, hay que adicionarle ribavirina y solamente si estos dos, entonces me voy a la tercera línea de tratamiento. Pacientes con genotipo 1 pero con cirrosis descompensada. Estos pacientes tienen que ser evaluados de manera importante por hepatología y se debe definir si realmente el paciente se beneficia de tratamiento y en caso de que se beneficie de tratamiento, leipasvir sofosbuvir o daclatasvir sofosbuvir se podrían utilizar. Sigamos al siguiente escenario. Pacientes con genotipos 2 y 3. Entonces, los pacientes con genotipo 2 son pacientes que en general responden muy bien. Si el paciente no tiene cirrosis, la primera línea de manejo para nuestro país es daclatasvir sofosbuvir. Y en el paciente con cirrosis es lo mismo, pero no por 12 semanas, sino por 16 semanas. La segunda línea es sofosbuvir más ribavirina. Si el paciente tiene cirrosis, es el mismo sofosbuvir más ribavirina, pero no por 12, sino por 16 semanas. En el mundo, en las guías americanas, recomiendan sofosbuvir velpatasvir, pero digamos que es importante saber que con lo que tenemos en el país, logramos respuestas virológicas por encima del 95%. Para el genotipo 3 sin cirrosis, entonces la primera línea de tratamiento es daclatasvir sofosbuvir, pero si el paciente tiene cirrosis, le debemos dar daclatasvir sofosbuvir más ribavirina, ya no por 12, sino por 24 semanas. Es un tratamiento ya más largo, es un genotipo un poco más difícil de tratar. De segundo, se podría utilizar sofosbuvir más ribavirina y ojo, la segunda línea aquí es adicionándole interferón pegilado con todos sus efectos adversos. La tercera línea, sofosbuvir más ribavirina, pero no debe tener tratamiento previo y por 24 semanas. En el mundo se recomienda en este escenario sofosbuvir velpatasvir más o menos ribavirina dependiendo si el paciente ha tenido o no tratamiento previo. Seguimos con otros genotipos. Yo les he hablado hasta el 4, pero sabemos que existen más genotipos después del 4, 5, 6 y otros. En general, para los pacientes con genotipo 4 a 6, la primera línea de tratamiento también es leipasvir sofosbuvir. Si el paciente no tiene cirrosis, se le da leipasvir sofosbuvir de primera línea, pero si tiene cirrosis compensada, se le adiciona ribavirina o se prolonga el leipasvir sofosbuvir por 24 semanas. La segunda línea para el genotipo 4 es onvitasvir, paritaprevir, ritonavir más ribavirina sin dazabuvir, tanto para el no cirrótico como el cirrótico compensado. En las guías americanas, como recomendación, sofosbuvir velpatasvir o el vasvirgrasoprevir. Para el 5-6 en nuestra guía colombiana, también la primera línea es el ledipasvir y sofosbuvir por 12 semanas. En esta diapositiva vemos el formato nacional de consentimiento informado para el manejo de hepatitis C en nuestro país. Se los muestro porque no debe haber ningún paciente que tenga terapia que no lo tenga diligenciado. En este el paciente declara que voluntariamente quiere recibir la terapia y al paciente se le explican los efectos adversos más frecuentes con los medicamentos que se están usando. ¿Cuáles son estos? Estos se los debemos informar a los pacientes. Bradicardia, tanto con el sofosbuvir como el leipasvir,
está notificado, insomnio, irritabilidad, depresión. Esto se ha visto y realmente nosotros en la experiencia que tenemos manejando los pacientes también lo hemos visto. No es el cambio y la depresión, por ejemplo, que producía el interferón, pero sí puede alterar el patrón del sueño del paciente y le puede cambiar un poquito el ánimo. Entonces es bien importante hacer un seguimiento estrecho, informar y hacer el acompañamiento de este grupo de personas. Hay que también tener cuidado con el leipasvir porque es muy raro, pero podría hasta asociarse con ideas suicidas y edema. Recordar tanto con el sofosbuvir como con el daclatasvir que si el paciente tiene hepatitis B se puede reactivar, entonces hay que tenerla controlada. En el caso del daclatasvir también se puede presentar fatiga, diarrea, dolor de cabeza. Hay también que explicarle al paciente. Y en el caso del paritaprevir, pues lo que está descrito es que el paciente puede hacer falla hepática, hinchazón, prurito es frecuente y se ve, insomnio, también puede reactivar la hepatitis B. El opitasvir muy similar, falla hepática, hinchazón, insomnio, prurito, como vienen combinados, entonces pues digamos que se ven estos efectos adversos. Y el dazabuvir, lo mismo. Cuando vayamos a utilizar, por ejemplo, simeprevir, lo que está más escrito es falla hepática, fotosensibilidad, puede llegar a producirse una alergia severa, prurito, cefalea, diarrea, mareo, pero son menos frecuentes y hoy por hoy pues vamos a utilizar menos el simeprevir porque ya pues no hace parte de las primeras líneas. ¿Cómo debemos vigilar un paciente al que le empezamos tratamiento para hepatitis C? Entonces, estas tablitas están en la vía clínica, es importante revisarlas. Si el paciente solo tiene antivirales de acción directa, entonces le vamos a hacer un cuadro hemático, función renal, función hepática completa, como dijimos al inicio, y carga viral. A la semana 4 le vamos a repetir todos los exámenes. ¿Qué esperamos a la semana 4 en la carga viral para cualquiera de los esquemas? Que el paciente esté indetectable. ¿Qué diferencia hay cuando yo adiciono ribavirina? Como la ribavirina se puede relacionar con más eventos adversos, por ejemplo, leucopenia, trombocitopenia, entonces ya el hemograma lo debo hacer más seguido. Lo debo hacer a la semana 1, a la semana 2, a la semana 4, a la semana 8 y a la semana 12, para estar atento a esos eventos adversos. Después de que yo tengo una carga viral a la semana 4, el siguiente seguimiento que le debo hacer al paciente a la semana es cuando termina el tratamiento, si es de 12 semanas, a la semana 12, y yo debo esperar que la carga viral siga indetectable y luego para que yo hable de cura del tratamiento debo hacer una carga viral 12 semanas después de finalizar el tratamiento. Si la carga viral está negativa, vamos a hablar de una respuesta virológica sostenida y una curación del paciente. Hay algunos casos en que tenemos que pensar qué hacer si yo sigo el paciente y resulta que a la semana 4 la carga viral sigue positiva. Lo que se recomienda, esto no tiene tan alto nivel de evidencia porque no hay tanta información y uno la busca y no encuentre mucho, es que uno repita la carga viral 2 semanas después de la cuarta semana si le salió positiva. Se va a considerar respuesta al tratamiento si la carga viral es menor a un logaritmo. Si el paciente no tiene una carga viral menor de un logaritmo, pues vamos a pensar que el paciente no está haciendo respuesta y allí tenemos que mirar adherencia, mirar si nos toca hacer genotipo y mirar qué conductas vamos a tomar con el paciente. También siempre debemos estar evaluando los eventos adversos en cada uno de los controles y definir pues el momento en que se suspende la terapia y luego el seguimiento posterior. Vamos a ver un concepto muy básico acerca de la resistencia a la terapia para hepatitis C. Como lo introduje en la diapositiva cuando hablamos del genoma del virus de hepatitis C y de dónde actúan los medicamentos, hay algunos que tienen mayor riesgo de resistencia y hay otros que sí tienen una barrera mayor. Entonces recordemos que los que tienen mayor riesgo de resistencia son los inhibidores de proteasa. Es importante saber que si por ejemplo yo ya usé Boceprevir, Telaprevir previamente, pues no está indicado que luego yo a ese paciente lo rescate sin pruebas de resistencia con un medicamento como Onvitasvir, Paratrapevir, Ritonavir, más Dazabuvir. ¿Por qué? Porque hay riesgo al existir también un inhibidor de proteasa en ese esquema, pues que el paciente pueda llegar a tener resistencia cruzada. Es decir, puede haber resistencia cruzada entre Telaprevir y Paritaprevir.
Otro aspecto son los inhibidores no estructurales 5A. Aquí está una lista larga de medicamentos. Aquí está el que usamos como el leipasvir, el daclatasvir, el elbasvir. Entonces, estos medicamentos se pueden generar resistencias de manera fácil. Por eso se habla de las sustituciones asociadas a resistencia, que incluso pueden estar presentes en pacientes nuevos a la terapia y que parece que son más frecuentes para el genotipo 1B versus el 1A, pero que a pesar de que son más frecuentes, afectan más al genotipo 1A. Es decir, pueden haber la misma cantidad de mutaciones para cualquiera de los dos genotipos, 1A o 1B, pero el que se va a ver más afectado en cuanto a la respuesta virológica que desarrolla el paciente si tiene ese genotipo es el genotipo 1A, es el que menos va a responder a la terapia. Las mutaciones asociadas a la proteína no estructural 5A son varias, están definidas, está la 31, la Y93H, y se sabe que hay algunas de esas mutaciones que dan mayor riesgo de resistencia que otras. De esto yo creo que en el futuro se va a aprender mucho más. Lo que sí es importante es saber que hay que trabajar mucho en que el paciente sea adherente, tome la terapia todos los días y también tener mucho cuidado en los pacientes que ya han tenido terapia previa, porque ahí sí la alta frecuencia de respuesta virológica pues podemos no verla y podamos empezar a ver pacientes que no respondan de manera adecuada. Entonces, la mayoría de pacientes con fallas a los actuales antivirales de acción directa es porque tienen sustituciones asociadas a resistencia emergentes. Hay que también saber que las sustituciones asociadas a resistencia de los inhibidores no estructural 5A van a persistir más en el tiempo que las mutaciones a inhibidores de proteasa y que el 15% de los pacientes tienen esas sustituciones de base con efectos variables de respuesta y que afectan más a los pacientes con genotipo 1A. La mayoría de pacientes con fallas a los actuales antivirales de acción directa es porque tienen sustituciones asociadas a resistencia emergentes. Hay que también saber que las sustituciones asociadas a resistencia de los inhibidores no estructural 5A van a persistir más en el tiempo que las mutaciones a inhibidores de proteasa. 15% de los pacientes tienen esas sustituciones de base con efectos variables de respuesta y que afectan más a los pacientes con genotipo 1A. Por último, vamos a hablar específicamente de algunas particularidades en pacientes con VIH y hepatitis C. En el mundo, cuando se analizan las muertes en cohortes de pacientes con VIH con terapia antirretroviral, empiezan a encontrar que, por supuesto, que hay una carga importante asociada a enfermedades oportunistas asociadas a VIH, pero luego encuentran otra causa no infrecuente que son las enfermedades hepáticas. Las hepatitis juegan un rol muy importante. En el mundo de hepatitis C, en otros países es mucho más prevalente. Hay algunas series con 30% de coinfección en toda la población de VIH, coinfección de hepatitis C y VIH, también por toxicidades relacionadas con el medicamento. Entonces, dentro de las causas de mortalidad de VIH no relacionada a enfermedades oportunistas, las enfermedades hepáticas en algunas series puntúan como una de las causas más frecuentes, seguidas también del lado de las enfermedades cardiovasculares y de los cánceres no asociados directamente a VIH-Sida. Lo otro que se sabe es que los pacientes que tienen fibrosis hepática, que tienen hepatitis C y que tienen VIH, van a tener una evolución, una progresión de sus fibrosis mucho más rápida que un paciente que no tenga VIH y mucho más rápida si el paciente no tiene terapia antirretroviral. Hoy sabemos que tratamos a todos los pacientes con VIH, entonces pues es un factor que estamos disminuyendo, pero también se sabe que a pesar de que yo ponga terapia antirretroviral, el paciente sí tiene una progresión mayor que el paciente que no tiene VIH. Otra de las cosas que se han relacionado es que los pacientes con VIH que tienen hepatitis C usualmente tienen cargas virales de hepatitis C más altas. ¿Esto qué favorece? Pues favorece la transmisión de hepatitis C de persona a persona. Adicionalmente, estos pacientes progresan más rápido, por lo que ya vimos previamente, a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Tienen menor riesgo de curación, decíamos que más o menos un 15% de las personas con hepatitis C en la historia natural se podrían curar espontáneamente, pues estos pacientes tienen menos posibilidad y va a tener mayor riesgo de hospitalización los pacientes con VIH, con hepatitis B, hasta 5 veces por diferentes complicaciones hepáticas. En cuanto ya al tratamiento específico que repasamos en las diapositivas previas,
qué puntos diferenciales con los pacientes con hepatitis C. Primero, que en general podemos utilizar los mismos esquemas antirretrovirales y en los mismos esquemas contra hepatitis C que en los pacientes monoinfectados con hepatitis C. Debemos recordar las interacciones. Algunos de los medicamentos pueden disminuir o aumentar los niveles dependiendo de la combinación que yo esté usando. Cuando tengo pacientes con tenofovir, que pues ustedes saben que es muy frecuente, y voy a utilizar sofosbuvir, leipasvir, que también es el tratamiento que más frecuentemente utilizamos en Colombia para estos pacientes, si la depuración es menos de 60 o si está recibiendo tenofovir con IP potenciados con ritonavir, debemos tratar de evitar esa combinación. En caso de que nos toque hacer la combinación, tenemos que estar vigilando las pruebas de función renal para mirar si nos toca hacer alguna modificación. Para recordarles, de entrada, el sofosbuvir, leipasvir no se puede usar con depuraciones menos de 30. Pero probablemente en nuestros pacientes con VIH, si ya la depuración está menos de 60, tenemos que hacer consideraciones y mirar si utilizamos mejor la segunda línea. También, cuando leipasvir, sofosbuvir y tenofovir se administren conjuntamente, lo que les decía, lo que tenemos que hacer es estar controlando, haciendo seguimiento de uroanálisis, creatinina en los pacientes. Los niveles de tenofovir en los pacientes que tenían administración con leipasvir, sofosbuvir aumentan cuando se asocia la terapia a efavirenz, rilpivirina o dolutegravir. Entonces, otro aspecto importante, es decir, es más complicado si el tenofovir está asociado a un inhibidor de proteasa, más el sofosbuvir, leipasvir, pero lo que también ya se sabe es que a pesar de que yo no lo combine con inhibidor de proteasa, si lo estoy combinando con efavirenz, rilpivirina o dolutegravir, también los niveles de tenofovir se ven aumentados. Nuevamente, lo que toca es estar atentos a las pruebas de función renal. La tercera línea de tratamiento hoy día en nuestro país, que son vitasvir, paratrapevir, ritonavir y desabuvir, hay que tener cuidado con la combinación cuando un paciente tenga un inhibidor de proteasa con ritonavir. En términos generales, no se debe utilizar. Lo ideal sería, si yo necesito ese tratamiento, es cambiar el esquema de inhibidor de proteasa más ritonavir por otro esquema que no tenga las interacciones con el medicamento. También yo debo vigilar los efectos adversos de los medicamentos cuando utilizo el daclatasvir con atazanavir, ritonavir, efavirenz o etravirina. En estos no los suspendo, pero sí debo ajustar la dosis. Por último, cuando ya no pueda yo hacer ningún cambio en la terapia, pues se recomienda daclatasvir más sofosbuvir más o menos ribavirina cuando no se pueda realizar cambios en el régimen de TAR para acomodar otros, pero hoy por hoy es menos frecuente. Aquí una tablita para que miremos. En gris, ustedes ven, no hay interacciones, se pueden utilizar, ejemplo, yo puedo utilizar leipasvir, sofosbuvir con rilpivirina, con etravirina, con raltegravir, con dolutegravir, con maraviroc. ¿Qué tengo que tener cuidado? Que si uso tenofovir, pilas con la función renal. Por ejemplo, daclatasvir, sofosbuvir lo puedo usar sin problema con darunarrito, con lopinarrito, con rilpivirine, con raltegravir, con dolu, con maraviroc y con tenofovir. Entonces, en verde lo que vemos son potenciales interacciones y por último en blanco si es no coadministrar. Estas que tienen la X yo no lo debo utilizar. Dos estudios en pacientes con VIH y hepatitis C. El primero es el Lyon-4 con leipasvir, sofosbuvir por 12 semanas en pacientes de genotipo 1 y 4 que estaban coinfectados y vemos cómo las respuestas virológicas fueron mayores del 90%. En los afroamericanos aquí se reportó un poco menos, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Y en este estudio permitieron el uso de tenofovir más efavirenz, raltegravir o rilpivirine. También está el estudio ALI-2, en el que se trataron pacientes coinfectados con daclatasvir, sofosbuvir por 12 semanas. En tanto los pacientes genotipo 1 como otros genotipos de cualquier genotipo, las respuestas estuvieron por encima del 95%. Aquí se pudo utilizar darunarrito, atazanavir-rito, lopinavir-rito, efavirenz, nevirapina, rilpine, dolu, raltegravir, enfuvirtide, maraviroxida, udina, lamivudina, abacavir, tenofovir. Cirrosis tenían 8.9% de los pacientes nuevos y 28% de los experimentados. No hubo diferencias significativas en pacientes con raza negra. En conclusión, el acceso al tratamiento de la infección por virus de hepatitis C en Colombia es una realidad. Los pacientes deben ser manejados en equipos multidisciplinarios. ¿Para qué? Para que aseguremos la adherencia a la terapia.
Y la mejor barrera a la resistencia que tenemos es lograr que el paciente esté indetectable al mes de la terapia. Muchas gracias por su atención.